internacional. El segmento es Hablemos lo que dice la Biblia o como dice la Biblia. Vamos a hacerlo acostumbrado, tomar siempre el lapicero y donde anotar para que podamos registrar lo que vamos a hablar. Eh, no sé si usted le ha pasado, pero muchas veces las personas cuando usted los invita a la iglesia a congregarse o o que lo acompañe a un culto, ahí siempre la gente como que las personas se echan para atrás y "No, un día de esto voy o yo te aviso". Estas son las palabras que escuchamos. Cuando usted va a evangelizar, también sucede que las personas como que se retraen un poco y no acceden, claro, como que no participan. Y he notado que las cosas que impiden, una de las cosas que impiden que las personas accedan, es porque prácticamente no se han decidido a qué lugar asistir, dónde realmente participar. Y en este tiempo donde todo el mundo dice tener la verdad, donde muchos dicen, no, mi iglesia es mejor, el hombre se ha acreditado o se ha adueñado de la iglesia. Entonces, al observar este tiraquejala, mucha gente dice, no, mejor me quedo aquí quieto y con mucha cortesía evaden el asistir o ir a la iglesia. Pero lo que vamos a hablar hoy, o sea, lo que vamos a compartir hoy, le va a ayudar a usted, número uno, a identificar dónde congregarse, dónde asistir. Bueno, muchas veces las personas dicen, bueno, es que la verdad es que, ¿cómo sé yo que voy a estar en el lugar correcto? Es que fulano dice que la iglesia de donde él asiste es la que tiene la verdad. Y viene por acá el testigo de Jehová y dice lo mismo. Viene por acá el mormón y también afirma la misma situación. Aparece el trinitario y dice, no, es que nosotros sí adoramos al Dios verdadero de la Biblia porque son tres divinas personas. Entonces sí está Dios con nosotros. Y todas esas clases de cosas ponen a la persona en 3 y 2. Bueno, entonces, ¿para dónde? Mejor no me congrego, mejor no asisto. La persona en su mente necesita estar claro y saber que donde va a asistir realmente es el lugar correcto, es el lugar que Dios realmente va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria. Pero ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber que se está yendo al lugar correcto? O que se está yendo a la iglesia realmente del Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia tiene que resolvernos este asunto. La Biblia tiene que guiarnos, enseñarnos la verdad. ¿Por qué? Porque si usted empieza a escuchar a cualquier persona por allí, obviamente él va a tirar para su saco, lo va a jalar para acá, lo va a jalar para donde más le conviene a él. Entonces, ahí es donde usted necesita saber por la Biblia cuál es el lugar correcto, cuál es el lugar que Dios ha escogido para que usted asista con su familia y usted estar seguro y tranquilo de que realmente está en el lugar correcto, el lugar que Dios ha escogido para que usted reciba bendición, para que usted comparta tranquilamente su fe en ese lugar. ¿Se da cuenta? Por eso es que necesitamos ir a la palabra de Dios y observar cuál es el lugar. Usted va a identificar hoy, por la Biblia, va a identificar ese lugar. Usted se va a dar cuenta
¿Cuál es el lugar donde usted debe estar? Conforme a la Biblia. Estamos preparados para empezar este estudio, para identificar el lugar. Porque todo el mundo dice, muchos dicen por ahí, no, es que donde nosotros, la iglesia donde nosotros vamos, sí es la correcta, sí es la verdadera, dicen muchos. Pero aquí no vale. Aquí no vale lo que diga el ser humano, lo que diga la persona. Aquí es lo que la Biblia me debe mostrar para poder hacer las cosas conforme a lo que el Señor manda, a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros realmente nos movamos. Vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos titular este tema? ¿Cómo le gustaría rotulizar este tema? El lugar que Dios escoge. Vamos a hablar así. El lugar que Dios escoge. Para esto, vamos a anclarnos en visitar el Antiguo Testamento y estaremos haciendo una exégesis, unos detalles, una revisión, extraer los textos con su respectivo contexto para que nos den la verdad. Entonces, lo que el Señor nos dice en el Antiguo Testamento debe reflejarse, evidenciarse en el Nuevo Testamento. O sea que el lugar que Dios escoge, manifestado allá en el Antiguo Testamento, ese lugar que Dios mostró para estar con su pueblo, debe armonizar con el lugar que en el Nuevo Testamento Dios ha escogido para estar. ¿Listo? ¿Preparado? Bueno, agarre su libro de notas y empecemos en este estudio. Saludos para aquellos que van a estar participando en tempranas horas, sea por YouTube o por la plataforma de Facebook en Defensores del Nombre Internacional. Miremos el lugar que Dios escoge. El lugar que Dios escoge. En el Antiguo Testamento, entre los mandamientos y las ordenanzas que nuestro Dios le entregó a su pueblo Israel, entre esas ordenanzas, el Señor clasifica una donde habla de un lugar donde Él iba a manifestar su poder, a manifestar su gloria. Y esto se lo entrega al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios. ¿Por qué podemos decir que el pueblo de Israel fuera escogido por Dios? No porque lo hayamos escuchado de algún pastor o de alguna persona aquí en la tierra, no, sino por la misma palabra de Dios. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, nos dice exactamente que el pueblo de Israel fue el que Dios escogió. Verso 24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Eso es muy importante que usted lo anote. Así es como Dios estableció a su pueblo Israel como pueblo suyo, para siempre. O sea que esa promesa todavía está vigente para el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido por Dios. Y este Dios es también para ellos, valga la redundancia, para el pueblo de Israel es el Dios de ellos. Recuerde que los israelitas, ellos nunca han conocido un tema o una doctrina basada en un Dios plural, en un Dios multiplicado, en un Dios compuesto de personas divinas.
No, eso es de por acá, eso es una idea sacada de unos escritorios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Esos son inventos del ser humano, son ideas y son fantasías, son suposiciones, son conjeturas que el ser humano ha hecho con respecto a lo que ellos creen que es Dios. Pero Dios no es tres divinas personas. Dios no es una trinidad. Eso es puro invento. El Dios del pueblo de Israel es uno. Y el pueblo de Israel reconocía a este único Dios. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, dice el verso 22, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces el pueblo de Israel creía solamente en un Dios. Pero ojo, porque los grupos pluralistas o los trinitarios, los diteístas, ellos aseguran de que ellos no creen en tres divinas personas, en tres dioses, que ellos creen que estas tres personalidades forman un Dios. Esto es lo que según ellos tratan de enseñar en su doctrina. Pero póngala como ellos la quieran poner, sigue siendo un politeísmo, sigue siendo una enseñanza completamente pagana, porque al decir que en Dios, el Dios, la palabra, la expresión que ellos usan, el Elohim, dicen que el Elohim quiere decir plural y enclavan allí que es un plural de personas. Pero no, ciertamente la expresión Elohim denota pluralidad, pero no es de personalidades ni de seres divinos, sino que esto es del poder, de la majestad de Dios, el plural de la grandeza, el destello de la grandeza de nuestro Dios. No de personas divinas, porque entonces entraríamos en la categoría de ser pluralistas y paganos, porque solamente los paganos tienen más de un Dios. Pregúntele al pueblo babilónico, pregúntele a las naciones de aquel entonces, los egipcios, cuántos dioses tenían. Entonces eso no encaja en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es sin semejante. No tiene nada igual o comparable a él. Eso nos lo dice tajantemente el profeta Isaías en el capítulo 46 del libro de Isaías, acerca de nuestro único Dios. Y ya vamos a estar entrando en materia con respecto al lugar que este único Dios escoge para él manifestarse a su pueblo. Capítulo 46 de Isaías, versículo 5. ¿A quién me asemejáis? Pregunta nuestro Dios. Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Es una pregunta que Dios le hace a usted, que cree que Dios es tres divinas personas. Entonces, ¿a qué me comparáis, me igualáis para que seamos semejantes? Pregunta el Señor. Usted debe ser bastante honesto y contestarle al Dios de los cielos, pero Él le va a ayudar. Él le va a ayudar, porque el versículo 9 dice el Señor, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Las cosas que el Señor quiere que usted recuerde, las cosas pasadas de los tiempos antiguos, es exactamente lo siguiente. Capítulo 4 de Deuteronomio, verso 39. Esto fue lo que el Señor enseñó. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Estas son las cosas que Dios quiere que usted recuerde. Por eso es que no hay nada semejante a Él, ni nada que se pueda comparar. Ahora, este único Dios sin semejante escogió un lugar, así como escogió un pueblo
escogió un lugar para reunirse con el pueblo que él había, valga la redundancia, escogido. Perfecto. Ese lugar lo observamos en el capítulo 12 de Deuteronomio. Estamos entonces ya aterrizando en el tema, donde Dios escogió para reunirse con su pueblo Israel. Y es importante que usted tome nota, porque esta misma dirección lo va a ayudar a usted para identificar en este tiempo el lugar que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Notemos las cosas y los componentes que le ayudaban al pueblo de Israel a identificar el lugar para ellos realizar culto al Señor. Vamos a observar ese lugar. Dice la Escritura, el capítulo 12 de Deuteronomio. El subtítulo es El Santuario Único, o el único santuario. Así dice, ese es el tema. Ahí está el subtítulo, El Santuario Único. Estos son los estatutos, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Oiga, versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Nótese que la palabra aquí, dioses, está con una D minúscula, hablando de seres que no tienen nada que ver con el Dios verdadero. O sea, dioses paganos. ¿Y cuál era la misión del pueblo de Israel? Conquistar esas tierras y esos pueblos que eran un pueblo completamente alejado de la verdad y del Dios único. Dice aquí, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ok, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. El verso 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. En el versículo 5 se abre un panorama interesante. Dice aquí, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí, ojo lo que viene, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vaya abriendo espacio. Porque lo que podemos observar aquí es que el lugar que Dios escogía para poner allí su nombre, el pueblo de Israel debían identificar ese lugar y a ese lugar iban a asistir. Ese lugar iba a ser plenamente identificado por llevar el nombre del único Dios de Israel. Nótese que el lugar no se iba a identificar por llevar los títulos, sino que iba a llevar el nombre del Dios de Israel. Número 1. Vaya anotando. Estoy en el capítulo 12 de Deuteronomio, verso 5. Para poner allí su nombre para su habitación. Dice, ese buscaréis y allá iréis. Y entonces en ese lugar, dice el verso 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios,
vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Se da cuenta? O sea que el Señor les está enrutando y les está diciendo, voy a escoger un lugar y lo van a identificar porque yo voy a poner en él mi nombre. Y allí ustedes van a ir a hacer todas las cosas que el culto realmente debe ser como complemento. Alegrarse con su familia, llevar sus holocaustos, llevar sus sacrificios, ofrendas, sus diezmos, todas aquellas generosidades tenían que llevarla a ese lugar que Jehová Dios había escogido y había puesto allí en ese lugar su nombre. Una de las cosas que el pueblo de Israel debían tener mucho cuidado, Dios se lo dice aquí en el versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Por qué el Señor hace esta salvedad, esta anotación? Porque posiblemente un israelita, una familia israelita, en su caminar, en buscar el lugar e identificar ese lugar, posiblemente en ese caminar se iba a encontrar lugares que podían tener, ojo, similitudes, que podían parecerse al lugar que el Señor, que Jehová vuestro Dios había escogido. Ellos debían de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado que el lugar que él había escogido se iba a identificar por tener su nombre. Posiblemente podían escuchar la misma música, posiblemente podían escuchar los mismos gritos de júbilo, pero ojo, el Señor les había dicho, cuídate, cuídense, cuídate de no ofrecer tus holocaustos, que es igual o es equivalente, cuídate de no servir en cualquier lugar que vieres, cuídate de no hacer culto en cualquier lugar que vieres. Dice el verso 14, sino que en el lugar que Jehová escogiere de entre tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo, oiga, allí harás todo lo que yo te mando. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese lugar ellos podían servir con toda libertad, con toda tranquilidad, y iban a estar seguros de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí, en el capítulo, en el verso 26, notemos algo interesante. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Todo esto el Señor lo pone como una actitud de obediencia si la persona lo hace correctamente. El verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Mire, esta palabra tiene una connotación tan poderosa y muchas veces las personas no consideran esta clase de cosas que Dios expresa.
sino que las dejan pasar por alto. Y cuando usted invita a alguien al culto y dice, no, no, yo no ocupo congregarme. Dios está en todo lugar, entonces yo no ocupo una iglesia, no ocupo ir a la iglesia. No, no, yo estoy bien así. Otros, eh, conociendo que Jesucristo es Dios, no deciden salir de un lugar donde le han dicho abiertamente que Dios es tres personas. No deciden salir, se quedan ahí, continúan en ese lugar, aún sabiendo por la misma Biblia de que lo que les están enseñando ahí es un error. Ellos persisten en ese lugar, siguen en ese lugar, aún sabiendo de que esa doctrina es errónea, aún sabiendo de que el Dios que le están predicando ahí no es el Dios verdadero. Le dicen que se lo han compuesto por dos personas más, que existe Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y que los tres, ellos trabajan en mutuo acuerdo, que se guardan un respeto y un inmenso amor. Esto se lo han dicho, y aunque no se lo pueden demostrar por la Biblia, se los hacen creer, y estas personas se mantienen en ese lugar. La repercusión de esa desobediencia y de esa obstinación recae en sus vidas y recae en la vida de sus hijos. Porque el Señor dice en su palabra, Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, que debían guardar y escuchar todas estas palabras que el Señor les mandaba, para que haciendo, oiga, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien. Nótese que es delante de Jehová tu Dios. No dice de la Santísima Trinidad, que son tres en uno, tres personas distintas, tu Dios. No, dice Jehová tu Dios, porque dice la Escritura que solamente Jehová es Dios. Y Él es el Padre y es el creador de todas las cosas. Que no existen dioses semejantes y que no hay nada comparable a Él, que Él es único. Entonces, las personas, aún entendiendo esto, no deciden buscar que les vaya bien, sino que persisten en su error. Posiblemente buscando el agrado de los hombres, tratando de quedarle bien a las personas, tratando de que las personas no murmuren de usted. Entonces se quedan en ese lugar, aún sabiendo de que están en un lugar incorrecto, porque la enseñanza que le dan no es acompañada por la Biblia, no es respaldada por la Biblia. Y el problema aquí más grande es que esa rebeldía, esa desobediencia, esa obstinación alcanza a sus hijos. Dice la palabra, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Entonces podemos decir que estar en el lugar correcto no solamente me trae bendición a mí, sino que también voy a meter en bendición para siempre a mis hijos. Esto me lo promete el Señor. Entonces, es bueno entender, es bueno observar cuál es el lugar, cuál es el lugar que Dios ha escogido en este tiempo, porque si en el Antiguo Testamento los israelitas tenían que tener cuidado dónde iban a hacer el culto para Dios, también debe usted tener cuidado dónde hacer culto para Dios o dónde va a ir. Y esto no es por convencimiento de un ser humano. Esto es porque usted lo va a observar en la Biblia, y entonces si la Biblia se lo dice, usted lo va a hacer. El apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de dejarnos guiar
por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que los hombres dicen. Dice el capítulo 15 de Romanos, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, exactamente esto que estamos hablando, lo que se escribió antes con respecto al lugar que Dios ha escogido, poniendo allí su nombre e invitándonos a buscar ese lugar y allá ir y hacer todo lo concerniente a la obediencia que debemos rendirle al Señor. Las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza, se escribieron. Se da cuenta que es para nuestra enseñanza que se escribieron estas cosas. A fin, dice, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿cuál es el lugar que yo debo identificar para ir y estar realmente en obediencia a lo que Dios quiere? Ese es el punto en este tiempo. Porque si queremos hacer las cosas bien delante de Dios, necesitamos en este tiempo escuchar la voz de Dios, o sea, ver lo que la palabra de Dios dice. Y si en el Antiguo Testamento había un lugar donde Dios se reunía con su pueblo, obvio que para este tiempo debe haber un lugar donde el nombre de nuestro Dios esté depositado en ese lugar y que yo pueda ir y hacer todo con libertad y con tranquilidad en ese lugar. Vamos a ir observando lo siguiente, porque exactamente la Biblia me dice y me enseña que el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo de un lugar llamado su iglesia que él iba a edificar. Ok, vamos observando. Mateo capítulo 16. Vamos a mirar, porque tenemos que observar bíblicamente. Aquí el asunto no es que el edificio que yo tengo entonces es mejor y más lujoso y tiene mejores sillas y viera qué música, viera qué bocinas y no, de eso no se trata. De eso no se trata. No es lo espampanante y lo lujoso que se vea el edificio. No es eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Debo identificar en qué lugar es que está el nombre de mi Dios. Dice la palabra, la escritura enseña en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos dos cosas aquí importantes. Uno, que el Señor dice de levantar su iglesia. Dice aquí, de edificar su iglesia. Y la otra es que le entrega las llaves a alguien. El único hombre en la tierra que tuvo este privilegio, que Jesús lo mirase y le dijera, a ti te daré las llaves. O sea, Pedro. Obviamente no son unas llaves literales, no es un manojo de llaves que le entregó o que le iba a entregar. No. Se está hablando exactamente de el mensaje en el cual el Señor iba a estructurar su iglesia. El mensaje que iba a edificar su iglesia, el fundamento. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que hay un fundamento para edificar. Un fundamento. Y esta iglesia está exactamente edificada en ese fundamento.
Y es la iglesia que le pertenece ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27 y 28, dice que el Señor Jesús, siendo el Dios mismo, manifestado en carne, estando en la condición de un ser humano, estando en la condición de una persona, dice la Escritura que Él compró la iglesia con su propia sangre. Esa palabra propia sangre quiere decir que no fue con sangre ajena o prestada. No, Señor, fue con su propia sangre. Miremos aquí en Hechos capítulo 15, perdón, 20, 27 y 28. Vamos a mirar, porque eso es lo que dice la Escritura. Miremos, ok. Verso 28. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehusado, no he rehuido, no me he quitado. O sea, porque no me he callado todo el consejo de Dios. Ojo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Recuerde que esto es el consejo de Dios, dado por quién, en este instante, por el apóstol Pablo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y este Señor, ¿quién es? Jesucristo. Esto lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice aquí, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ok, entonces sabemos que este Señor es Jesucristo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Correcto. Y recuerde que este Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo así que es el mismo Espíritu Santo? Claro que sí. La Escritura dice exactamente el apóstol Pablo en versículos anteriores, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y la palabra Espíritu está con E mayúscula, no con E minúscula, sino con E mayúscula, hablando del Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y este Señor es el Señor Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y dice que el Señor es el Espíritu. Entonces el Espíritu, por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:15, que eres la imagen, o sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se hizo visible. Dios que es Espíritu se hizo visible, estando en la condición visible de un ser humano. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a sí mismo, correcto, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos aquí que el Señor promete edificar su iglesia y obviamente dar las llaves a un hombre llamado Pedro, las llaves del reino de los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo, anote eso, se identifica por hacer todo
en el nombre del Señor Jesús. Todo. Recuerde que estamos identificando el lugar que Dios escoge para poner en él su nombre. Y el mandato es identificar ese lugar e ir a ese lugar y hacer todo lo que tiene que ver con la obediencia al Señor. ¿Y por qué podemos decir claramente de que la iglesia del Señor llevaría el nombre de nuestro único Dios manifestado en carne? Porque nuestro Dios ya él había prometido venir a este mundo. Miremos un instante en Isaías capítulo 52, versículo 52:6. Miremos un instante para que usted pueda observar cómo nuestro Señor, él promete y él cumple. 52:6 de Isaías, ¿qué nos dice? Vamos para acá, vaya tomando nota porque eso es importante que usted lo registre allí. Dice así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y exactamente está hablando ¿quién? Jehová. Y Jehová es el único Dios que escogió al pueblo de Israel y les dijo que el lugar que él escogiere para poner en él su nombre, a ese lugar el pueblo de Israel iba a ir y allí iban a hacer todo lo que es concerniente a la obediencia a Dios. Ofrendas, diezmos, sacrificios, holocaustos, todo ese culto tenía que hacerse en el lugar que Dios escogió para poner en su nombre. Y aquí en Isaías 52:6, el Señor dice y habla de que llegaría un día, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y el que está hablando aquí es Jehová. ¿Cómo lo identifica? Pues sencillo, observe el versículo 4. Porque así dijo Jehová el Señor. Porque así dijo Jehová el Señor. Entonces, llegó el tiempo en el cual nuestro Dios está en el mundo. Según San Juan capítulo 1, versículo 10. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Usted lo ve exactamente en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. ¿Se da cuenta? Creó Dios los cielos y la tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se cumplió el tiempo cuando el Señor prometió de estar aquí en la tierra. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esta misma expresión la observamos cuando el mismo profeta Zacarías dice que Jehová sería visto. Jehová sería visto. Zacarías capítulo 9, a la altura del verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos. Entonces, tenemos claro y presente de que Jehová se hizo claramente visible como el Señor Jesús. El ángel habló de estas cosas desde la señal que el Señor iba a dar en Isaías 7:14, que la Virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que en Mateo 1:23 la traducción correcta es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En esa condición, el Señor se hace claramente visible por medio de un ser humano, completamente como un ser humano, 100% hombre, manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 9:5, hablando de los patriarcas, de quiénes son los patriarcas,
y de los cuales según la carne, o sea, según la humanidad, según el ser humano, según el hombre, vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos, ¿cierto? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, al Señor prometernos que iba a levantar su iglesia, iba a edificar su iglesia, esa iglesia debe llevar su nombre. Él compró, dice la escritura en Hechos 20:28, que el Señor compró o ganó, la ganó por su propia sangre. Así es como Él ganó su iglesia. Y esa iglesia es el lugar que el Señor escoge para poner ahora en el Nuevo Testamento, ahora en este tiempo, poner en ese lugar su nombre. Su nombre. Ese nombre que dice la escritura que fue el ángel que le compartió a José, prometido de María, que estaba desposada con José. Dice la escritura que el ángel le dijo cómo debía llamarse aquel niño que iba a nacer. Y recuerde que el Señor dijo que el pueblo su pueblo iba a conocer su nombre en aquel día porque él iba a estar presente. Y el que estaba presente como un ser humano era nuestro único Dios, ya que en Isaías 9:6 ya esto también había sido prometido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿cierto? Todo esto es aplicable meramente al Señor Jesús, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces el ángel le dice a José, y pondrás su nombre, Jesús. Nótese. Aquí dice el ángel, y pensando él en esto, verso 20 de Mateo 1, y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es nuestro único Dios. El Espíritu de Dios se movía. Es Dios mismo. ¿Correcto? Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Tranquilo, así están las cosas. En lo que es la estructura de la iglesia, la iglesia se conoce por llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios que se manifestó en carne, como un ser humano. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo se distingue no por llevar los títulos de Dios, no por llevar los títulos de Dios, porque usted puede saber y entender que Dios tiene muchos títulos, tales como Padre, tales como Alfa, como Omega, como el Señor, como el Siervo, como la palabra. Tiene muchos títulos, pero el Señor tiene un nombre y Él dijo, por tanto mi pueblo dará mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y ese nombre es el que identifica la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la iglesia del Señor, en el capítulo 3 de la carta que él dirige a los colosenses, lo dice contundentemente a los hermanos en Colosas, porque recuerde que estos son hermanos que habían creído
y habían obedecido la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo les refuerza lo que ellos habían creído enviándole este mensaje. Y todo lo que hacéis, estoy leyendo Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, o sea, de ese nombre, no por medio de otra persona, no, por medio de ese nombre que es maravilloso. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo identificamos el lugar que Dios ha escogido? Número uno, con el nombre. Con el nombre. Y nótese que ya el Señor Jesús estaba adelantando algunas cosas con respecto a la oración. El Señor Jesús dijo en San Juan 16, verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. San Juan 16, versículo 24. Nótese, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso es que en el lugar que nuestro Dios ha escogido para poner en él su nombre, se ora en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Porque el Señor dijo que para poder recibir hay que orar en su nombre. O sea que si usted ha estado orando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí dice la palabra que usted no ha pedido nada en el nombre de Jesús. Y por eso no ha recibido. Por la escritura en San Marcos nos muestra los resultados poderosos de usar el nombre de nuestro Dios en nuestra vida. Observemos. San Marcos 16, verso 17. Habla de señales y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán. No dicen los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si usted quiere echar fuera un demonio, no puede hacerlo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque el demonio quizás se va a burlar de usted. Mirándolo en los ojos se va a reír de usted, porque él sabe que esos títulos no tienen ningún efecto en contra de él. Porque el Señor Jesús dijo que en su nombre se echarían fuera demonios. Y esto debe suceder en el lugar que Dios ha escogido para poner allí su nombre. Dice también, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estoy citando San Marcos 16, verso 17. Estos son los resultados de invocar con fe, de creer en el nombre de nuestro Dios. Y eso sucede en el lugar que Dios ha escogido para poner allí su nombre. Por eso vemos que cuando la iglesia del Señor Jesucristo empieza a desarrollarse, los discípulos del Señor haciendo hincapié y marcando bien el paso de obediencia, ellos hacían todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, vemos que no solamente oraban en el nombre del Señor Jesús, sino que la gente se arrepentía y se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, no así en los títulos.
Primera evidencia de que los discípulos cumplieron haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas reciben esta enseñanza y reaccionan en obediencia. Dice la Escritura, así que todos los que, dice aquí, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Segunda evidencia, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se da cuenta? Eso es muy importante de que usted observe que la iglesia del Señor Jesucristo hace todo en el nombre de aquel que compró la iglesia o la ganó la iglesia con su propia sangre. Y por eso es que se le da honor en ese lugar usando el nombre de aquel que en la cruz compró la iglesia. Y ese es el nombre de nuestro Dios. Y dice el Señor que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, ese lugar buscaréis y allá iréis y haréis todas las cosas que os ha mandado. Entonces es fácil entender y observar que la iglesia del Señor Jesucristo es aquella que hace todo, no es una parte, no, hace todo en el nombre del Señor Jesús. La gente ora en el nombre de Jesús, cree en el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre de Jesús y todo lo hacen en su nombre. De esta forma usted ha de entender que el lugar que usted se encuentra, si no hacen todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, usted bien puede elegir salir porque está en el lugar equivocado. Y el Señor le dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos o de hacer tu culto en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, ese buscaréis y allá iréis. Y entendemos que el nombre de nuestro Dios ahora en este tiempo es el nombre del Señor Jesucristo, porque ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y el Señor quién es? El único Dios. Ese es nuestro Dios, que Jesucristo es Dios. Eso es lo que un día toda lengua confesará, que Jesucristo es nuestro único Dios y Salvador, el único Señor. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo quedó registrado y todavía se encuentra aquí en la Biblia, de que la iglesia del Señor Jesús es la que lleva su nombre, no la que lleva un término Santísima Trinidad, no la que dice que es que hay que leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y que hay que orar en el nombre. No, esa no es la iglesia. La iglesia se identifica por llevar su nombre. Y tenga mucho cuidado. No se mete en cualquier lugar que usted escogió, que usted viene por ahí. No se mete en cualquier lugar. Analice, observe. Si en ese lugar se hace todo en el nombre de Jesús. No solamente orar, porque hoy día mucha gente ora en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cómo se da cuenta? Cuando se va a bautizar, no le van a aplicar el bautismo en el nombre de Jesús. Le van a aplicar el bautismo en los títulos de Dios. Diciendo ellos que Jesús mandó en Mateo 28, 19 a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo bautizándolos en el nombre, no dijo en los títulos. Y ni siquiera el Señor Jesús dijo repitan Padre, Hijo, Espíritu Santo. No,
Jesús dijo, bautícenlo en el nombre singular. Y ese nombre es Jesús. Bueno, espero de que esta enseñanza hoy a usted le ayude a identificar el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre y que usted pueda buscar ese lugar e ir a ese lugar. No se deje impresionar por el aspecto del edificio o la infraestructura del lugar de reunión. No se deje impresionar por la oratoria del predicador que está al frente. No, eso no debe ser relevante. Pregunte de una vez, pastor, ¿aquí bautizan en el nombre de Jesús? Si él le dice no, entonces usted salga por esa puerta donde entró, salga por ahí mismo. No tiene nada que hacer allí. Pastor, aquí se honra de la A a la Z el nombre de Jesús. O sea, le estoy diciendo que si se ora, si se echa fuera demonio en el nombre de Jesús y si la gente se bautiza. Si le dice que no, usted no tiene nada que hacer allí. Busque un lugar donde se le dé al Señor Jesucristo de la A a la Z, se le dé el primer lugar y que el pastor diga, aquí honramos al Señor Jesús. Aquí no solamente oramos, aquí la gente se bautiza en el nombre de Jesús. La gente recibe el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede decir, estoy en el lugar correcto. Estoy realmente en el lugar que Dios ha escogido para poner en él su nombre. Pasen excelente día. Les ha compartido su servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros, aquí en Defensores del Nombre, y hablemos como dice la Biblia. Hasta la próxima y que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Hasta luego.